Y tenemos la suerte de tener a unos participantes en esta mesa redonda que, bueno, las 4 personas que hemos organizado esto, nos sentimos súper agradecidos de que ellos hayan accedido a estar aquí esta tarde. Tenemos poco tiempo, pero vamos a intentar aprender todo lo posible de ellos. Vamos a comenzar en un primer momento por un ponente que tengo aquí a mi izquierda. Él es Juan Pablo Molina Rueda. Él es psicólogo, graduado en Psicología por la Universidad de Jaén y también podcaster, porque hace podcast, que es así. Él va a intervenir en primer lugar en la mesa redonda y lo que va a hablar es sobre suicidio, comunicación y redes sociales. Pero permitirme que haga una breve presentación de quién es Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo está especializado en la comunicación y divulgación científica. Trabaja habitualmente usando múltiples disciplinas que pasan de la escritura de guión y el diseño gráfico a la producción del sonido y audiovisual al servicio de la prevención en salud mental en jóvenes y adolescentes. Ha trabajado en emisoras como Alcalá Televisión, Unirradio Jaén, Cadena Ser y Onda Jaén. Es premio Andalucía de Comunicación Audiovisual en 2019 y premio ASECAN Mejor Labor Informativa del Cine. Dirige varios podcasts de diferentes temáticas, entre ellos uno de los más destacados en materia de psicología, Es Miedo a Diario. Un documental en ficción sonora que aborda en profundidad el trastorno de ansiedad social en adolescentes. Bueno, en la actualidad lo tenemos contratado aquí en la universidad, que es una suerte para nosotros. Está contratado y está trabajando en el proyecto Dígita. Dígita es una herramienta digital de transferencia de contenido y recursos para abordar el trastorno de ansiedad social y otros problemas emocionales en adolescentes. Bueno, es un experto en comunicación y redes sociales, nuevas tecnologías, y le doy paso. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues muchas gracias a ti, Lourdes. La suerte es mía de estar trabajando en la universidad, de poder contar todo lo que voy a contar esta tarde, de poder divulgar y de hacer transferible el conocimiento a través de una herramienta como es Dígitas y todas las investigaciones que desde el Departamento de Psicología se realizan en una labor que muchas veces no se ve, pero que no se ve y que además hay que poner al servicio de vosotros, de la sociedad, de los estudiantes y de todos aquellos que como hoy estáis aquí y al otro lado, que os saludo, intentando pues conocer un poco más y llevar a cabo esa prevención tan importante en el suicidio, en lo que nos compete esta tarde, ¿no? Permitidme un momento que lo primero que voy a hacer es poner mi presentación y presentársela también a aquellos que están participando con nosotros desde el otro lado, como es Francisco, Cecilia, Oli, Fernando, para que ellos también puedan verla. Un segundo nada más. Vale. Bueno, intento con el poquito tiempo que tenemos. Creo que además va a ser el preámbulo de lo que van a contar los demás, pero sobre todo voy a contar en principio los objetivos que quiero alcanzar con esta breve comunicación y en esta mesa redonda. Realizar en primer lugar una panorámica, una visión, un barrido general de la información que se recibe actualmente a través de los distintos medios de comunicación y cómo están informando y comunicando sobre el término, la palabra suicidio o el hablemos de suicidio o todo lo que gira alrededor de este gran problema, ¿no? Analizar, por supuesto, la influencia que la comunicación puede ejercer sobre la conducta suicida, una influencia enorme. Diferenciar entre comunicación positiva, voy a la comunicación positiva, aquella que está dirigida a la prevención, y aquella que nos ayude a conocer un poco más sobre el término y la palabra suicidio, que hay que diferenciarlo. No es lo mismo hablar de prevención que hablar de conocer suicidio, aunque esté dentro de un mismo paréntesis. Es lo que se conoce en redes con el hashtag Hablemos de Suicidio. Y, por supuesto, las consecuencias. ¿Qué tienen las consecuencias? Comenzamos con la eterna duda. La eterna duda que siempre nos surge cuando hablamos de suicidio. ¿Es adecuado en en medios de comunicación hablar de suicidio? ¿Fomenta la actividad suicida? Bueno, si estuviéramos ya en mesa redonda os lo preguntaría directamente, ¿no? O alzando la mano o tal, pero como tengo tan poco tiempo tengo que contestarlo. Luego si queréis lo debatimos un poco, ¿no? Pero por supuesto que puede fomentarlo.
por supuesto, de hecho lo fomenta. Hablar de suicidio de una forma inadecuada puede fomentar esa conducta a través de los distintos medios y canales que os voy a ir explicando uno a uno y que tenemos con nosotros y conviven diariamente. Pero además, ¿cómo se habla del suicidio? ¿Cómo podemos hablar del suicidio? ¿Cómo podemos hablar sin crear ese efecto que se llama también llamada, ¿no? Acordaros, hoy en día se compara muchísimo el suicidio, nos preguntamos por qué no hay campañas de prevención, de suicidio. Y lo comparamos con las campañas de tráfico o con las campañas de prevención de alcohol o consumo. Que no quiere vivir. Cuando el mensaje final no es vas a salvaguardar tu vida cuando ya tienes deseo de no vivir. Tenemos que actuar desde atrás, no justamente desde el momento, desde la situación límite. Por supuesto, es adecuado la campaña de prevención en el momento límite, como la campaña tan efectiva que está habiendo del teléfono, ¿no?, de atención al suicidio. Pero tenemos que actuar un poco atrás. Tenemos que hacer que el valor residual que tenga nuestra comunicación y nuestro mensaje, cuando hablamos los medios de comunicación y divulgación sobre el suicidio, sea duradero, tenga efectos posteriores y no sea solo para el momento y la situación concreta. ¿Por qué? Porque no solo hablar en términos suicidio es preventivo, sino que aquel tipo de comunicación que busque recordar, mantener o potenciar la búsqueda del sentido de la vida para el joven, para las personas, y que se va y que perdure que busquen el sentido de su vida. Eso es lo que tenemos que buscar en la prevención del suicidio. El sentido propio, el valor propio de la vida, no solo el momento determinado de decir se acaba la vida y tengo una idea suicida, aquí intervengo. Desde más atrás tenemos que buscar las fortalezas, sobre todo en los medios de comunicación, aquellos que estamos directamente relacionados por redes sociales, que trabajamos en psicología, en transferencia de contenido, etcétera. ¿Por qué? Porque generalmente el uso de la palabra suicidio, que tantas veces se repite, no sé si os ha pasado alguna vez esto de que utilizas una palabra tantas veces que parece que pierde el valor propio la palabra, ¿no? Y la utilizamos ya tanto hoy en día que nos olvidamos que de por sí la palabra suicidio tiene una connotación negativa. Hay palabras que de por sí, y esto se estudia en psicología del lenguaje, tienen una connotación peyorativa, negativa, o invitan a pensar negativamente de ella. Sí. O invita a pensar negativamente de ella. Este es el caso del suicidio. Pero a día de hoy, ¿dónde estamos? Es decir, ¿qué valor le otorgamos ya a esta palabra y saber que su significado es la pérdida de la vida? Fijaros, ahí veis que están las recomendaciones para el tratamiento del suicidio por los medios de comunicación, que es un manual del Gobierno de España, del Ministerio de Sanidad. Es un manual que se saca como apoyo a los medios de comunicación para indicar en una noticia cómo utilizar los términos relacionados con el suicidio. Nos dice que no se debe de usar, en términos concretos, intención de suicidio exitoso o frustración. Y ponerle atención, cometer suicidio, víctima de suicidio, persona propensa al suicidio, epidemia de suicidios, se ha suicidado. Esto no hay que usarlo, según el Ministerio, según esta guía. ¿Qué puede usar un medio de comunicación, según esta guía? Las siguientes palabras. Intento de suicidio, quitarse la vida, muerte por suicidio, persona con riesgo de suicidio, ha muerto por suicidio. Y ahora, a todos los que estáis allí aquí, os pongo este ejercicio. ¿Sabríais decirme, entre estas que pongo de aquí, cuál es la correcta? ¿Sabríais diferenciar la correcta? La he mezclado. Posiblemente una persona que conviva todos los días con esta terminología sepa usarla. Pero ¿y una persona
que no tenga conocimiento alguno del suicidio y reciba una noticia sobre el suicidio? ¿Cómo discrimina entre la palabra adecuada o inadecuada? Y ya no solo discriminar, ¿cómo discrimina la información que está recibiendo, si es correcta o no es correcta? Al final, hablemos o no hablemos de suicidio, la propia palabra suicidio tiene una connotación negativa. Por tanto, todo lo que se pueda evitar, la palabra suicidio, así lo dice la OMS en las noticias, sería positivo. Porque yo, desde luego, me voy de aquí ahora y veo este listado de palabras, o lo dice un periodista en un medio de comunicación, no sabría si me está dando una información positiva o negativa. ¿Qué hacer? Bueno, como digo, la comunicación debe de fomentar la prevención y retirar la atención de lo que es simplemente la palabra suicidio, porque no es un hecho aislado la palabra suicidio que lleve consigo la implicación de muerte. Hay que asociarla a la palabra prevención. No solo hablemos, sino palabra prevención, para que esa primera palabra determine el significado de la segunda y que nunca vaya aislada. Estoy dando claves de comunicación que a día de hoy algunas se respetan, otras no se respetan, o que incluso se hace una guía y podemos cuestionar si esa guía o ese medio de comunicación es adecuado o no es adecuado o está cumpliendo los objetivos, ¿vale? No me meto a cuestionar nada ni tal, sino simplemente voy a intentar hacer ese barrido y que cada uno piense y pensemos, ¿no? Y sobre todo, lo que yo sí es verdad que pienso que debemos de dirigir, aquellos que tenemos responsabilidad, la comunicación a fomentar las fortalezas y las conductas que mejoren los hábitos dirigidos a una buena salud mental. ¿Esté relacionado con el suicidio o no? Porque una buena salud mental y la búsqueda de la fortaleza propia y de aquellas virtudes que nos puedan hacer un estado adecuado para llevar a cabo nuestras tareas, nuestras labores diarias con un buen estado de salud mental, no solo va a prevenir el suicidio, sino que va a prevenir otros muchos problemas emocionales en adolescentes. Entonces, al final, todo está unido. No podemos separar el suicidio de otros problemas emocionales. Os voy a hablar de los efectos de comunicación importantes que se dan, sobre todo, que están al día en el suicidio, cuando hablamos de suicidio. Tenemos por un lado el efecto Werther o el copycat, como se suele conocer, ¿no? Que esto viene heredado, si me permitís así el término, de una novela que se llama Las penas del joven Werther, que dio origen pues al fenómeno tal y como se llama, el fenómeno copycat, ¿no? Bueno, pues en esta novela un señor se suicidaba y en aquel tiempo, estamos hablando de hace varios cientos de años, en aquel tiempo, pues, aquellos que leían la novela se vestían como este señor, era un ejemplo pues espejo, un ejemplo vicario de conducta y tal, y no solo se vestían como él, sino que además querían replicar lo que sucedía al final de la novela, que era el suicidio, se suicidaba este personaje, ¿no? Entonces, este efecto ha perdurado para hoy en día. Cualquier efecto negativo que vemos en redes, medios de comunicación, etcétera, que pueda fomentar el suicidio, para denominarlo así. Pero luego tenemos, por otro lado, el efecto Papageno, que es el efecto contrario, ¿no? Que podemos ver retraernos a la flauta mágica de Mozart, bueno, que es donde aparece un personaje que se quiere suicidar y un niño le invita a que no lo haga. Es un efecto protector de resiliencia. Cuando hay una comunicación que cumple esto, se llama efecto Papageno. Lo que está claro es que el impacto de la información sobre el suicidio no puede limitarse a los efectos nocivos, sino que también a la búsqueda del afrontamiento positivo de la vida diaria. No es solo te ayuda a que no te suicides o no te ayuda a que no te suicides. Estaríamos frivolizando, bajo mi punto de vista, mucho, ¿vale? Noticias. Vamos con las noticias que podemos ver hoy en prensa y en televisión. Informar en los medios de comunicación sobre el suicidio, sí. Aumenta el riesgo de suicidio y así se ha demostrado en jóvenes. Es muy influyente. Hay estudios que así se ha realizado, que han estudiado las noticias publicadas, donde según el tipo de lenguaje se ve un posible efecto llamada hacia el suicidio y un mayor caso de conducta suicida. Y así es, lo podéis consultar ahí, en Olivares y Julián 2002, que hicieron este estudio, ¿vale? Y se ha comprobado también que el sensacionalismo en la noticia y en la comunicación potencia también la conducta suicida. De hecho, es que la OMS
La ONS recomienda no utilizar en ningún caso la palabra suicidio. En ningún caso, ni aunque sea una celebridad, que sabemos que las celebridades, ya sean famosos de un programa de televisión o famosos por una carrera brillante y que merezca la pena que su currículum sea visto, no se recomienda nunca utilizar la palabra suicidio. Fijaros, la OMS tiene dentro del el qué no hacer en su guía, en su recomendación, tiene los siguientes ítems. Os lo he puesto así, no lo he escrito para que veáis que está extraído de ahí, ¿vale? Pero algunos son muy llamativos y quiero que os fijéis en ellos. No trate el suicidio de forma sensacionalista. En el titular de la noticia evite el uso de la palabra suicidio. Más abajo, el punto 6, evite informar sobre detalles específicos o la descripción explícita del método usado en el suicidio, el método usado. En el 7, evite aportar información detallada sobre el lugar del suicidio o intento de suicidio. 8, no glorifique. El 9, no presente el suicidio como algo normal. 10, no lo presente como una solución a un problema. Eso es lo que recomienda la OMS. ¿Vale? ¿Os acordáis de este caso? Os pongo este caso que es el más reciente, porque es el más reciente. Hay muchos, podemos irnos a Kurt Cobain, a tal, pero vamos a pensar que de hace años a ahora ha cambiado, el mensaje ha cambiado, nos hemos concienciado, hemos hecho caso a la OMS, etcétera. Os pongo los recortes de prensa, no os pongo de qué medio de prensa es. ¿Vale? Este medio de prensa dice: Verónica Forqué se suicida en el baño de su casa. Me parece que ya estamos rompiendo ahí una de las normas que nos invita la OMS, ¿no? Y además la policía descarta la participación de personas en la muerte de la actriz. Vamos a darle toque mediático ya, es sensacionalista. Verónica Forqué se había intentado suicidarse recientemente. Vamos a buscar más sensacionalismo y otra vez, ¿por qué justificar la muerte por suicidio? Otro medio de comunicación. Verónica Forqué, el error de buscar culpables de un suicidio. Y ojo, los expertos consultados indican que las críticas a la actriz a su participación en MasterChef solo serían una gota que colma el vaso. Ya estamos echando las culpas. Eso fue hace unos meses. ¿Cómo estamos? ¿En qué momento y situación estamos? Pero que hay más, ¿eh? Hallada muerta en su casa, en Madrid. Había abandonado MasterChef porque no podía más. Estamos ya justificando y diciendo el porqué. Y además el medio, asfixia mecánica. Yo no sé si tengo aquí 6 medios de comunicación distintos y a cuál podemos sacarle más punta, ¿no? Sigo porque tengo poco tiempo, muy poco tiempo. Pero también hay noticias buenas en medio de comunicación. Los protocolos contra el suicidio entran en la escuela. Esta es la noticia, se ve muy poco, la noticia de una guía que saca una comunidad en la prevención de suicidio, que la lee un profesor, una guía en colegio, la lee un profesor, se encuentra al día siguiente un caso de un joven que se quiere suicidar en su aula y siguiendo el método que le expresa la guía, consigue evitar esa conducta suicida. Eso es un efecto papágeno, un efecto motivador y un efecto a la llamada a acciones iguales y al interés por parte de los profesores. Más noticias. Segundo premio de buenas prácticas de periodismo responsable por la página Papágeno de la Junta de Andalucía. Fijaros el listado de todos los periodistas que han presentado artículos relacionados con el suicidio de una forma constructiva. Nadie se quita la vida porque quiere, la carga psicológica del cáncer, el riesgo del suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca subestimes un me quiero morir. Todos esos son artículos premiados y finalistas donde se puede investigar y buscar sobre la buena praxis de la comunicación. No me da tiempo a poner el spot de 1 minuto, pero es el spot de la campaña del 024. Son spots también de efecto papágeno, de buena comunicación, de incitación hacia lo positivo. Pero sí tengo que deciros que en campaña de publicidad Europa ahora mismo nos gana por goleada, ¿vale? Se ha llevado a cabo la apuesta por el programa Eurógenes y Supreme de detección precoz, pero en España no hay una política de prevención de mensaje publicitario para la prevención del suicidio. Y la única que se ha efectuado a día de hoy ha sido de forma aislada a través de comunidades autónomas que han tomado la iniciativa de divulgar, comunicar y hacer campañas publicitarias de Stop Suicidio. La más destacada, Comunidad de Valencia, que hizo esta campaña, por ellos mismos, sin el apoyo nacional.
Las redes sociales, no me voy a meter mucho en ellas porque os van a hablar ahora después, pero os dejo el titular. Instagram ayudó a matar a mi hija. Os hablarán de ella. Os hablarán de las autolesiones. Os puedo hablar del caso Redfall, conocido, ¿lo conocéis o no? Un gran gamer que en mitad de una partida le dio por preguntar: ¿cuántos de vosotros queréis que me suicide? ¿Cuántos creéis que contestaron que no querían que se suicidara? Sería la pregunta aquí. ¿Qué hizo? Se suicidó. Sí, os lo cuento en 2 segundos. Todo lo que le pasó a este hombre en una vida. Fijaros si no hace falta más cosas como estas. Pero también tenemos en redes campañas positivas, ¿vale? Necesitamos hablar sobre el suicidio, prevención de suicidio, hablemos. Esta es de la OMS, esta también es de la OMS. Esto de la Fundación de Salud Mental, suicidio, pues propuesta de prevención. Esto también de la OMS, tómate un minuto, cambia una vida. También hay muchas actitudes positivas en redes. Y en el arte, ¿conocéis la campaña La Última Foto? Se me ha pasado la imagen, pero bueno, buscarla luego si tenéis tiempo. Una iniciativa artística en la que se hace una exposición. Yo aquí no sé deciros si es Papágeno pues Weather, no tengo ni idea porque tengo un enfrentamiento contra esta campaña que no sé todavía qué idea tener de ella, en la que se hace una exposición de la última foto que se tomó una persona antes de suicidarse. Y todo lo que vemos allí en esa gran exposición son nada más que personas fallecidas que han muerto, y tenemos en esa exposición la última foto que se hicieron. No sé, si queréis luego lo comentamos en la mesa redonda. Cine y series. Todos conoceréis el caso de Por 13 razones. Bueno, simplemente deciros, para abreviar, que hay estudios que demuestran que, primero, al día siguiente del estreno de la serie, aumentó considerablemente la búsqueda en Google de la palabra y términos quiero suicidarme, cómo suicidarme, métodos para suicidarme, y ya hay estudios que han encontrado pues un aumento de conducta suicida después de ver esta serie, para todos aquellos que han visto esta serie. Os voy a hablar de otras películas, y con esto termino ya, ¿vale? Películas donde también vemos, son medios de comunicación y artísticos, fijaros que he mezclado todo un poco, donde podemos ver el efecto Papágeno también, y hablan del suicidio. Gente corriente con un efecto resiliencia potente de esta película, porque habla de un joven que se suicida a su hermano y se echa la culpa, y luego intenta buscar el medio a través de la ayuda de los que tienen alrededor de quitarse ese sentimiento de culpabilidad. Tenemos también la película La ventaja de ser un marginado, efecto de resiliencia también, otro joven con culpabilidad que a través de sus amigos consigue cambiar su forma de pensar. Por supuesto, El Club de los Poetas Muertos. Y una película muy interesante a ver, Wilbur se quiere suicidar. Bueno, son 2 hermanos, uno protege al otro, el otro es el que está siempre con la idea suicida, y el hermano siempre le dice: no cuida de él, lo acompaña a terapia y tal, hasta que a ese hermano que lo protege tanto se entera que en breve va a fallecer. Se cambian los papeles. Otra gran película a ver. Películas que no os recomiendo, pero que están ahí, por mucho que me la vente, que es Sofía Coppola, Las Vírgenes Suicidas. Tenemos 5 suicidios en una película. Yo creo que es demasiado. A los que os guste el manga, Silence Voice, ¿vale? Una película en la que la chica, pues, bueno, ejecuta una conducta suicida cuando podía haber tenido otra forma de prevenir su actuación o apoyo alrededor, y no lo enseña. Me voy también a efecto Papágeno y a efecto Weather con la literatura. Invisible, no sé si va por 24 ediciones. No me voy a meter a valorarla si positiva o negativa o no, pero sí os digo que como alternativa final, y lo siento, os voy a hacer spoiler, pero es necesario que se sepa, el chico que sufre bullying solo ve la salida en el suicidio. Me gustaría que hubiera un libro en el que se enseñara que hay otro tipo de salida, que no es solo el suicidio. O un libro que te ofrezca que hay 1000 problemas en la vida, como la fuerza de uno, pero hay 1000 formas de buscar resiliencia también y apoyo hablando. Por empezar, ¿vale? Y bueno, iba a enseñar un vídeo, porque ya quería terminar, sobre cómo hablan los jóvenes de suicidio. Me gustaría que, no sé si Lourdes, no tengo tiempo, ¿no? 2 minutos, son 2 minutos. Lo quito. Bueno, os lo dejo luego, si queréis, os pongo el enlace para que lo veáis, pero son jóvenes hablando de suicidio y su opinión
sobre el suicidio, que quizás es la que no os pongo y es la más importante, ¿vale? Pues nada, con esto simplemente agradeceros vuestro tiempo y agradeceros el tiempo de más que me has dado. Vale. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Es verdad que este vídeo está colgado en la red de Dígita, que tenéis el membrete ahí en los carteles, por si podéis buscarlo.